A mediados de los años 90, Microsoft decide crear un asistente virtual, Microsoft Bob. Microsoft Bob era una aplicación que guiaba a los usuarios nuevos a usar Windows, a usar el nuevo sistema operativo de Windows. Se trataba de un perrito animado llamado Robert, que aparece con burbujas de diálogo para comunicarse con el usuario. A Vincent Conare, o Conare, o no sé, le ofrecen revisar la aplicación. Él en ese momento era diseñador de tipografías de Microsoft. Le ofrecen revisar la aplicación y notó que había algo raro. Notó que la elección tipográfica con la que hablaba el perrito no era la más acertada. El perrito hablaba en Times New Roman y la aplicación era todo lo contrario. Tenía que ser cálido, humano, cercano. No tenía nada que ver la tipografía que se estaba usando con el tono de voz. En una entrevista, Conare dijo que el perro hablaba en un globo de diálogo como si estuvieses en una tira de dibujos animados en un periódico, pero estaba en la fuente del sistema Times New Roman. Pensé, eso es una tontería. Los perros no deberían hablar así. Así que basándose en el estilo de las tipografías de los cómics, que en ese momento estaban muy de moda, como Batman, Watchmen, se sentó en su computadora, abrió el Macromedia Photographer y así en 3 días, sin estudios, sin nada, sin bocetos previos, sin pruebas, creó una nueva tipografía de letras con trazos redondeados y muy suaves. Comic Sans, Comic Sans, Comic Sans, la Comic Sans, la tan conocida Comic Sans. En el libro Es mi tipo, Simon Garfield la define como un equivalente tipográfico a las tijeras de punta roma de los niños. Letras redondeadas, suaves, sin bordes afilados que se claven. La nueva tipografía funcionaba muy bien para lo que había sido creada. La burbuja de diálogo de un perrito animado que hablaba. El detalle es que la caja alta de Comic Sans era un poco más alta que la de Times New Roman, entonces había que rediseñar todos los espacios de cada contenedor de texto. No había demasiado tiempo y Microsoft Bob salió al mundo hablando en Times New Roman y Comic Sans quedó afuera del sistema. Pero eso no fue el fin de Comic Sans. Fue integrada después en Windows 95 cuando se lanzó el nuevo sistema operativo y allí terminó de popularizarse. Uno de los gerentes de producto de Microsoft, Tom Stephens, era el encargado de asignarle tipografías a cada uno de los productos dentro de la compañía. En una entrevista la describió como una tipografía que no es parte del mundo tecnológico. Durísimo. Es casi un tipo de letra anti-tecnología. Muy informal, muy acogedor. Es como volver a casa, volver a su infancia, recibir cartas de los miembros de la familia. O alguien podría usarlo para alejarse del ambiente serio del trabajo. Cuando usás Comic Sans, estás haciendo una declaración. Estoy muy relajado, soy muy creativo. Puede que esté trabajando en esta área, pero este trabajo no me define. Lo cual me parece hermoso. Pero bueno, volviendo a lo visual, si la palabra es lo que se dice, la tipografía es el cómo se dice. Es la forma gráfica de representar la voz, el tono de voz. Todas las fuentes, todas las tipografías, tienen una personalidad y un propósito. Y depende de cada diseñador o de cada usuario reconocer esa personalidad y poder utilizar la forma más correcta posible. La tipografía no es el problema es el uso. Comic Sans está perfecta para ser usada en una tarjeta de cumpleaños o en la burbuja de diálogo de un perrito llamado Robert que no deja de mover la cola, no para hacer un anuncio de renuncia. Y así hay muchísimos casos, algunos muy famosos en donde la tipografía jugó una mala pasada o fue mucho más protagonista que el mensaje en sí. El bosón de Higgs, la partícula de Dios del año 2012, un anuncio científico impresionante, se hizo en Comic Sans. La carta de renuncia de Emilio Bouza durante la pandemia del 2020. Hay una moneda canadiense que está hecho con Comic Sans. Muchísimos carteles en la vía pública, pósters de obras de teatro, cartas de restaurante, ambulancias, desfibriladores y hasta incluso tumbas. Sí, tumbas. Es un claro ejemplo en donde la forma de comunicarse es más importante que el mensaje en sí. Comic Sans tiene una personalidad amistosa, cercana, y se termina contradiciendo con el mensaje que se intenta dar, generando un tono de amistoso y relajado. Es más, no es culpa de la tipografía porque Comic Sans cumple al 100% con su propósito. Tenía que lograr esa calidez y esa cercanía del usuario y ser la voz de un perrito llamado Robert que no paraba de mover la cola. Y lo logró, tal vez demasiado, pero lo logró. Entonces, ¿de dónde viene tanto odio? Cuando uno estudia diseño, nos enseñan a ser complejos, nos enseñan de grillas, nos enseñan de balances, de contrastes. Y una vez que te enseñan a ver esas cosas, es difícil volver para atrás. Y empezás a ver malas decisiones de concepto, de color, de tipografía en todos lados. Que Comic Sans sea tan famosa es resultado de la democratización de la tecnología. Hoy cualquier persona que tenga acceso a un celular o a una computadora puede crear un póster. Y no importa ningún tipo de fundamento de diseño, no importa las reglas, no importan los colores, no importan las tipografías, no importa nada. Ni siquiera pensando en cómo la audiencia recibirá el diseño. Por eso es que nos enseñan también a odiar Comic Sans y odiar todo lo que no sea complejo, todo lo que no tenga una grilla, todo lo que no tenga un fundamento de diseño, está mal visto. Llegamos al nivel de odio de esta tipografía que hay sitios web como bancomicsans.com o comicsanscriminal.com que fomentan el desuso de la tipografía. A tal punto que en el 2002 un grupo de diseñadores escribieron un
manifiesto de por qué no hay que usar Comic Sans. Muchísimo, un montón. Mientras investigaba para hacer este video, noté que en muchos sitios aparecía una palabra que no conocía. Ubicuidad. La ubicuidad es la capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo. Eso es lo que lleva al tan mal uso de la tipografía, que puede estar en cualquier lado al mismo tiempo. Fondos de imágenes prediseñadas puestos en mosaico, GIFs en abundancia, textos en 3D, sombras torpes, diseños inestables, WordArt, un arco iris de colores, elementos que sin duda representan el diseño digital de los años 90. ¿Y quién es la tipografía estrella de todo ese movimiento? Comic Sans. Y junto a eso, un montón de sensaciones, de sonidos, de olores, de recuerdos. Hoy muchísimas marcas están apelando a la nostalgia como recurso conceptual para hacer rediseños, rebranding, campañas. Sin ir más lejos, Pepsi sacó su edición Crystal Pepsi hace un par de años. Burger King volvió a su logo de 1994 con un rebranding épico y único. Adidas Young, no sé cómo se pronuncia, relanzó su sitio web. Marvel hizo el sitio promocional de Capitana Marvel con la estética de los 90. Existe una relación entre todos esos elementos gráficos tan característicos que despiertan recuerdos, que despiertan nostalgia y crean una sensación de familiaridad y cercanía con la audiencia. Y aparte de todo, el marketing, porque el objetivo principal siempre es vender. Hoy el diseño nostálgico se ve en todos lados. Hoy que una marca sea nostálgica está de moda. Y nuestra infancia representa la mala calidad. Jaime Altozano tiene un video muy interesante que lo dejo abajo en la descripción que dice algo así como: la baja calidad nos transmite nostalgia, porque la baja calidad es como sonaba el pasado, y el pasado fue nuestra infancia. Pero volvamos a Comic Sans. Si bien la nostalgia puede tener un impacto muy positivo en el diseño, especialmente si queremos generar esa cercanía de la que tanto hablamos, es una gran decisión, pero no significa que tenemos que abusar de esas decisiones. Comic Sans logró convertirse en algo más que una tipografía. Ya excede de una tipografía, es algo más que una tipografía. Es una especie de metatipografía. Es la tipografía por excelencia para los memes o para hacer un chiste. Como que todo el tiempo está intentando reírse y rogándote que le imprimas en todos los colores que puedas. Es más, hoy en día Instagram tiene una opción para usar Comic Sans en sus historias. La misma decisión que habían tomado en Microsoft al incluirla en el sistema operativo de Windows 95. Hace más de 20 años. Volver a democratizar una tipografía, un elemento, para hacerla masiva. Incluso si me pongo un poco más técnico, no es la misma tipografía. Es una versión que está mucho más trabajada y mucho más ajustada para su funcionamiento correcto en tamaños más pequeños y en pantallas digitales. Ahora, ¿es una tipografía fea? Probablemente sí, pero es de la misma forma que suena Smoke on the Water cuando alguien empieza a tocar la guitarra y es lo primero que le enseñan. Obvio que va a sonar feo, pero son los primeros pasos. A mí personalmente me parece una historia genial. Me parece que una tipografía con tanta carga histórica, con tanta carga simbólica, que haya sido diseñada para usarse en una pantalla puntual y haya llegado a lugares impensados, merece mi respeto. Y aparte, nosotros no estamos hablando todo el tiempo como si fuésemos una sans serif suiza, sobria y elegante. A algunos todavía nos gusta divertirnos, y aunque muchos intenten apartarla o hacerla desaparecer, siempre va a estar siendo protagonista, la amemos o la odiemos.